¿qué les parece si abre su Biblia en 1 Timoteo, capítulo 1? Y vamos a comenzar hoy una nueva serie. A mí me encanta comenzar y empezar un libro y examinar, explorar lo que el Espíritu Santo inspiró al autor para que nosotros en este día, 2000 años después de que fue originalmente escrito, podamos entender lo que Dios quiere transmitir a cada uno de nosotros. Y en esta ocasión vamos a empezar una serie que la hemos llamado así, Al 100. ¿Has escuchado esa frase, al 100? ¿Cómo andas? Al 100. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos completos, que nuestra batería está al 100, que estamos completos. Y lo que hace el apóstol Pablo aquí en este libro, se lo escribe a Timoteo, quien ha dejado encargado en la iglesia de Éfeso, que Pablo estableció y que después ahí estuvieron Priscila y Aquila. Y después el apóstol Pablo es la iglesia donde más tiempo estuvo 3 años ministrando en esta iglesia. Y después de esa iglesia surgieron muchas otras iglesias, como Colosas, la Odisea, y las 7 iglesias. Yo creo que las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis fueron hijas de la iglesia de Éfeso. Y entonces lo que hace el apóstol Pablo es dejar ahí a este joven Timoteo como su encargado, como su representante en la iglesia, y le dice: por esta razón te mandé que te quedases en Éfeso, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y en el capítulo 3 le vuelve a decir: Timoteo, estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pablo está diciéndole a Timoteo: es importantísimo que la iglesia conozca lo que es la sana doctrina y que su conducta sea una conducta de acuerdo a la doctrina. Entonces queremos una iglesia al 100% en doctrina y en conducta. Por eso estamos estudiando esta carta de Primera de Timoteo. Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 1. Y vamos a empezar a partir del verso 1 hasta el verso 11. Y dice la palabra de Dios así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y escucha esta palabra: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte en este momento que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo trabaje en medio de nosotros, en nuestro corazón, y Señor, que tu palabra haga una obra en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Y pedimos que tú hagas esa obra a la cual tú has mandado tu palabra y tu Espíritu Santo a hacer en nosotros en el día de hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. Entonces aquí encontramos al apóstol Pablo escribiendo esta carta. Y le dice a Timoteo: te dejé en Éfeso para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. A través de la historia de la iglesia, muchas veces la iglesia se ha apartado de la doctrina de la palabra de Dios. Y en los años 1500 surgió un grupo de personas, de hombres devotos a la palabra de Dios, fieles a la palabra de Dios, que vieron que lo que enseñaba
enseñaba la iglesia no correspondía con la opulencia y con la vida de las gentes que dirigían la iglesia, y entonces llegó un momento en que pusieron a decir: esto es lo que dice la Biblia, pero esta es la forma en que se está enseñando, que no corresponde a la palabra de Dios, sobre todo en la cuestión de la salvación, cómo eran las almas, cómo las almas se podían salvar, cómo podían tener salvación eterna y ser libradas de la condenación eterna, cómo podían tener paz interna, una vida nueva. No lo podía reconciliar. Entonces Martín Lutero escribió lo que nosotros conocemos como las 95 tesis, y después vino otro teólogo que se llama Juan Calvino, y otro más que se llaman los tres grandes de la Reforma, que se llama Ulrico Zwinglio. Estos tres comenzaron lo que querían no era separarse de la iglesia, no querían hacer una nueva iglesia. Lo que querían era que la iglesia realmente viviera la enseñanza de la palabra de Dios. Y como no se pudo, como la iglesia se negó a hacerlo, declararon a Martín Lutero hereje, y después lo enjuiciaron en un juicio que se llama, una dieta que le llaman la dieta de Worms. Ahí Martín Lutero llegó a un punto en que pedían que se retractara de sus escritos. Él sabía que su vida estaba en peligro. Algunos años atrás habían quemado vivo a Juan Hus por sus escritos, que él era fiel a la palabra de Dios y se había opuesto a la iglesia, y lo quemaron vivo, quemaron sus escritos, y Martín Lutero sabía que eso iba a suceder, y sin embargo cuando le dijeron: te tienes que retractar, Martín Lutero dijo estas palabras: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Así entonces, después de esto, fue protegido, por eso no lo mataron, fue protegido, lo escondieron, y después estuvo escribiendo mucho tiempo, y después surgió algo maravilloso que ahora nosotros conocemos como las 5 solas. ¿Usted ha escuchado de las 5 solas? Le voy a decir lo que son las 5 solas. Martín Lutero y Calvino y Ulrico Zwinglio y los reformadores comenzaron a hablar de que solamente es a través de la escritura que podemos conocer a Dios, que solamente es a través de la gracia, y solamente es a través de la fe, y solamente a través de la gracia que podemos ser salvos, que solamente es a través de Jesucristo que hay mediación entre Dios y el hombre, y solamente es para la gloria de Dios. Estas son estas 5 solas que están en latín. Entonces usted seguramente alguna vez va a escuchar sola escritura, sola fide, que es sola la fe, sola gratia, es que bien hablo latín, ¿verdad? Que es solo gracia, solo Christus, que es solo Cristo, y soli Deo gloria, que quiere decir solo a Dios la gloria. Así es que tenemos estas 5 solas que han aparecido para que nosotros estemos pensando en que es únicamente a través de la escritura, es únicamente a través de la fe, es únicamente a través de la gracia, es únicamente a través de Jesucristo, y es únicamente para la gloria de Dios. Y aquí tenemos este pasaje donde el verso 11, el apóstol Pablo escribe algo impresionante y dice: según el glorioso evangelio que me fue encomendado. El evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El mensaje de esta mañana se llama el glorioso evangelio, y vamos a ver aquí 3 enseñanzas maravillosas de lo que hace el verdadero o el glorioso evangelio en nuestra vida. Entonces ya vimos, esta es una carta que escribe el apóstol Pablo. Es una carta pequeña, 6 capítulos, pero que tienen una enseñanza profunda, maravillosa, y además necesaria para el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Porque déjeme decirle, hermano, yo cada vez tengo una sensación en mi espíritu de que el Señor viene pronto.
Esta mañana estaba orando, salí al jardín, estaba ahí y estaba orando y de pronto me dio una sensación de que en este momento el Señor viene con todos los acontecimientos que están sucediendo. Escuche, el Señor viene, no podemos perder tiempo en la misión que Dios le ha dado a la iglesia. Y parece que esta pandemia lo que ha hecho es frenar a la iglesia. La iglesia no se puede frenar, la misión no se puede frenar. La gente necesita escuchar el evangelio y usted y yo somos ministros, embajadores de Cristo en este lugar. Y el Señor nos ha encomendado a usted y a mí este glorioso evangelio. Así es que dice que esta carta le fue escrita por el apóstol Pablo a Timoteo. Y estos encargos que le hace Pablo a Timoteo en toda la carta, vamos a ver cosas preciosas. No solamente vemos cómo el evangelio transforma, sino vamos a ver en el capítulo 2 el carácter del hombre cristiano, el carácter de la mujer cristiana. En el capítulo 3 vamos a ver el carácter de los líderes cristianos y vamos a ver cómo la Biblia nos habla también de la conducta en la iglesia, el orden que debe de haber en la iglesia. Y esto lo debe escuchar. Lo debemos escuchar en las iglesias en nuestros días. En primer lugar, Pablo entonces deja a Timoteo ahí en la iglesia en Éfeso. Y dice, hay algo muy interesante acerca de la vida del apóstol Pablo, porque cuando nosotros leemos el libro de los Hechos no podemos corroborar o decir dónde aparece. Estaba Pablo prisionero cuando escribió esta carta y aparentemente no está prisionero. Dice, por esta causa te dejé en Éfeso cuando iba a Macedonia. Entonces Pablo no estaba preso cuando escribió esta carta, estaba libre, pero usted revise el libro de los Hechos y no encaja en ninguna parte el libro de los Hechos. Entonces los estudiosos y yo con ellos, ¿verdad? Que yo soy también estudioso, aunque no lo crea. Y yo con ellos creemos y creo que el libro de los Hechos obviamente no termina cuando Pablo está encarcelado en Roma. Se llama Hechos de los Apóstoles, pero realmente yo creo que se debería llamar Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia y el libro y los hechos del Espíritu Santo no han terminado. Nosotros seguimos escribiendo el libro de los Hechos. Lo que sucede, aparentemente lo más posible que sucedió fue que Pablo salió de ese primer encarcelamiento en Roma y después hizo algunos viajes que él quería, como un viaje a España, que hay evidencia de que estuvo Pablo en España. Y después dice que cuando iba a Macedonia pasó por Éfeso, pasó primero por Creta y en Creta deja a Tito y que la iglesia de Creta también estaba pasando por problemas de falsas enseñanzas. Pues pasa por Éfeso, esta iglesia que él había formado, y deja a Timoteo y él se va a Macedonia. Llegando a Macedonia, en algún lugar de Macedonia, tal vez en Filipos, escribe la carta a Timoteo y poco tiempo después lo arrestan y poco tiempo después lo martirizan. En la cárcel, en ese segundo arresto en Roma, aparentemente escribe la segunda carta a Timoteo. Entonces ya vimos un poquito del contexto de esta carta, ya vimos quién es el apóstol Pablo, ya vimos lo que estaba sucediendo en la iglesia en Éfeso. Había falsos maestros y Pablo le dice, para esto te dejé en Éfeso, para que mandes a algunos que no enseñen doctrina diferente. Y lo primero que vemos aquí es que este glorioso evangelio transforma la vida de toda persona. Escuche, si usted se ha encontrado con el glorioso, ha escuchado, ha recibido el glorioso evangelio, el mensaje de las buenas noticias, de que Dios te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a nacer de la Virgen María en ese pesebre de Belén, que nunca cometió pecado, que amó a las personas, que tuvo misericordia de las personas, que las amó y les mostró lo que era el amor verdadero, tomó nuestros pecados, los llevó a la cruz, sufrió el castigo que nosotros merecíamos, pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios, fue sepultado y con él sepultó nuestros pecados, pero al tercer día se levantó de los muertos sin relación al pecado para darnos a ti y a mí
una vida nueva y la seguridad de la vida eterna. Qué maravilloso Salvador tenemos, qué maravilloso evangelio, el glorioso evangelio. Este glorioso evangelio lo escuchó un muchacho que vivía en Listra, y ahí tenía a su mamá que se llamaba Eunice y a su abuela que se llamaba Loida. En su primer viaje misionero, Pablo llega y predica el glorioso evangelio, y ese muchachito cree en el Señor Jesucristo. Después Pablo se va, hace toda su trayectoria, y de regreso en su segundo viaje misionero vuelve a pasar por la iglesia y se encuentra con este muchacho, y se encuentra que en 3 diferentes provincias todo mundo hablaba del buen testimonio de este muchacho, y Pablo lo toma para ser su compañero y se convierte en el compañero y en el hijo fiel del apóstol Pablo, porque el evangelio de la gloria transforma la vida y lo transforma en un verdadero hijo en la fe. Mira lo que dice el verso 1: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. En el verso 2, verdaderamente un hijo verdadero en la fe. Escuche, Church, hay una publicación que se llama Church Leaders, y publicó un artículo de 9 cosas que los cristianos creen que no son verdad. 9 cosas que a veces como cristianos creemos que no son verdad. Le voy a decir cuál es una de ellas. Todos los seres humanos somos hijos de Dios. ¿Verdadero? Falso, pero la gente cree, sí, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero la palabra de Dios dice claramente en Juan capítulo 1, Jesucristo vino a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Es decir, nacen de Dios. Cuando una persona solamente puede ser hija de Dios, no porque nace y lo bautizan, no porque cumple con todos los requisitos de la religión. Una persona solamente puede ser hija de Dios cuando tiene un encuentro personal con Jesucristo. El Espíritu Santo lo regenera y puede creer para salvación. Y entonces viene una transformación y dice verdadero hijo en la fe. Y no solamente eso, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 dice: les quiero mandar a Timoteo porque a ninguno tengo como a él, un verdadero servidor, porque todos buscan lo suyo propio, pero Timoteo no. Timoteo es un verdadero siervo. Escucha, Jesucristo no nos salvó para sentarnos en las iglesias. Jesucristo nos salvó para adorarle a Él, para servirle y para llevar el evangelio de la gracia, este glorioso evangelio, a todas partes. La misión de la iglesia no se puede parar. Así es que una vida miserable es una vida que se vive con máscaras, porque además habla aquí de la sinceridad, y también dice cuando habla en Filipenses 2 que es sincero. Escuche, muchas veces nosotros en las iglesias usamos máscaras. La palabra hipócrita quiere decir, la palabra hipócrita habla de una máscara. Era lo que utilizaban los actores en los teatros griegos para actuar un papel. Se ponían una máscara y era un hipócrita. Esa máscara es la hipócrita. Y a veces en las iglesias muchos cristianos utilizan una máscara, pero no esta, ¿verdad? No estamos hablando de esta. Utilizan una máscara de cristiano y el lenguaje hasta cambia. Entras a la iglesia, gloria a Dios, hermano, bendecido día. Pero sales de la iglesia y te olvidas de realmente tu llamado como hijo de Dios. Escucha, no solamente nos salva y nos transforma, sino que además nos hace siervos. La gente más feliz es la gente que sirve. Así es que este joven verdadero hijo en la fe era un verdadero servidor, un sincero servidor, y le hizo este encargo, que es un encargo muy necesario. ¿Cuál es este encargo? Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso,
cuando fui a Macedonia para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Fíjense el paquete que le pone el apóstol Pablo a este joven encargado que deja ahí en la iglesia en Éfeso. Te dejé ahí con un propósito, Timoteo, para que mandes a algunos que no enseñen doctrina diferente. Es decir, Timoteo, en segundo lugar, ya vimos que el evangelio transforma la vida. El glorioso evangelio transforma la vida. En segundo lugar, lo que estos versos nos enseñan del 3 al 7 es que el glorioso evangelio instruye en la sana doctrina. Cuando vas a trabajar en un banco y te entrenan para que no recibas billetes falsos, nunca te van a poner a examinar billetes falsos. Mira cómo son los billetes falsos, tienes que ver esto, tienes que ver aquello. ¿Sabes cómo te entrenan? Con puros billetes verdaderos. Entonces comienzas a manejar puros billetes verdaderos y cuando llega un billete falso, inmediatamente lo reconoces. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a lo verdadero. El apóstol Pablo, si nosotros estamos enseñando el evangelio, si nosotros estamos enseñando la sana doctrina, en el momento que llegue algo que no está dentro de la sana doctrina, lo vamos a identificar porque estamos capacitados, enseñados en la sana doctrina. Y en esta iglesia de Éfeso había maestros que habían entrado con doctrinas diferentes, una palabra muy curiosa, heterodidáscalo, que quiere decir enseñanzas diferentes. Y le está diciendo, cuidado con esas enseñanzas. También se traduce como desviados de la verdad. ¿Por qué? Porque la única enseñanza verdadera que nosotros tenemos está registrada aquí en la palabra de Dios. Está aquí ya revelada y está ya registrada en la palabra de Dios. De Génesis, Apocalipsis, toda escritura, dice el apóstol Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios aquí la tenemos, que dice también más adelante el apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que poner atención como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Aquí tenemos la palabra de Dios, que es más deseable que oro y que plata, y que más pura que la miel, como dice. Exacto, ya no me acuerdo, pero todas estas cosas dice de la palabra de Dios. Qué impresionante, la tenemos aquí. Pero cuando alguien llega y te dice, traigo palabra revelada, cuidado. ¿Por qué? Porque no se conforman a la sana doctrina. Siempre tiene que haber algo más que apele más a las personas. Entonces tiene que traer una palabra revelada, una revelación. Traigo algo nuevo. Cierra tu Biblia porque Dios me ha revelado algo maravilloso que no está en la Biblia. Pues no está en la Biblia, gracias, pero no lo quiero, porque lo que yo quiero es entender lo que está en la palabra de Dios. No necesitamos nueva revelación, no necesitamos palabra de revelación. Necesitamos iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra revelada, que es muy diferente. La iluminación es muy diferente a la revelación. La revelación ya está dada, lo que necesitamos es iluminación para entender ya la palabra revelada. Estos maestros estaban creando su propio mensaje y usaban el Talmud y usaban un libro que se llamaba el Jubileo, que eran historias embellecidas de los relatos del Génesis, y a través de esto comenzaban a enseñar a las personas, y dice que lo que acarreaban eran disputas más que edificación. En lugar de edificar a la iglesia con el mensaje, lo único que traía era división. Nosotros ya hemos recibido el mensaje, la palabra de Dios, y Dios nos ha encargado este mensaje, y nosotros no podemos cambiar el mensaje. Lo único que debemos hacer es enseñar el mensaje como está revelado aquí en la palabra. No solamente eso, dice en el verso 6 que se desvían del mensaje, y dice a vana palabrería, y dice algo tremendo, dice queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y usted sabe todos los videos que ponen en internet para ridiculizar a los cristianos, y luego hay cada disque maestro que se ponen a decir cosas que ni ellos entienden y que a todo mundo confunden, y que hacen cosas raras
y que lo único que hacen es traer desgracia al Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no mejor enseñamos lo que está en la palabra de Dios? ¿Por qué no nos conformamos mejor a la sana doctrina y la enseñamos como es? Porque lo que los motiva dice que es el orgullo. Dice el verso 7, queriendo ser doctores de la ley, ni la entienden ni hablan lo que afirman. Entonces, lo único que llenan sus corazones es de orgullo y utilizan la palabra de Dios con cosas que la palabra de Dios no enseña, para sentirse orgulloso. Y otra cosa, lo que nos manda aquí la palabra de Dios es que este mandamiento dice, este mandamiento te doy para que produzca amor sincero. Dice el verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, no fingida. Y esto a veces la gente dice, no, pero es que si tú pones tanto énfasis en la sana doctrina, lo único que vas a hacer es vas a dividir la iglesia. Escucha, no, al contrario. Si nosotros enseñamos a la iglesia en la sana doctrina, la iglesia va a discernir, va a entender cuando hay una falsa enseñanza, que esas sí pueden dividir la iglesia. No es que falta amor, ¿cómo vas a decir esas cosas? Es falta de amor. Escucha, ve el verso 19 y 20 de este capítulo 1, donde Pablo no solamente dice que son falsos maestros, sino que los nombra por nombre y les dice, ahí está Himeneo y Alejandro, y además yo ya los expulsé de la iglesia. Eso es falta de amor. No, eso es cuidado a la iglesia de Dios. Y hay que amar a las personas, pero hay que, el amor se dice, la verdad se declara en amor, pero la verdad sigue siendo verdad. Juan el Bautista se presentó delante de Herodes y le dijo, no te es permitido casarte con la mujer de tu esposa, tener a la mujer de tu esposa. Lo metieron a la cárcel y perdió la cabeza por decir la verdad, pero tuvo que hablar la palabra de Dios. Así es que este es el amor sincero, es el amor nacido de un corazón puro, no es un amor egoísta. El amor bíblico surge de una relación correcta con Dios que quiere agradar y glorificar a Dios. ¿Se acuerdan de la última sola? Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios. No es para la gloria del hombre, es para la gloria de Dios. Y finalmente, ya vimos que el evangelio transforma la vida, el evangelio instruye en la sana doctrina, y en tercer lugar dice que el evangelio da sentido a la ley. Porque luego en el verso 8 dice, pero sabemos que la ley, esa ley que esos maestros querían explicar y que querían usar y que querían hacerse doctores en la ley y que no entendían ni lo que hablaban ni lo que decían, dice, pero sabemos que la ley es buena cuando se usa legítimamente. Y dice, conociendo esto, verso 9, la ley no fue dada para el justo, sino para los impíos. Escucha, por ejemplo, aquí no hay una ley de que tienes que usar mascarilla, por ejemplo. No es una ley, pero lo recomiendan, y cuando tú usas la mascarilla, nadie te dice nada, ¿no es verdad? Pero si no la usas, a lo mejor alguien va a llegar y te va a decir, no puedes entrar a la tienda porque está requerido. Y tú puedes hacer, mi quinto, mi primer mandamiento, el amendment, my first amendment right, ¿no? Tengo libertad para entrar, tengo libertad sí, puedes hacerlo, pero la realidad es que tenemos que actuar para el bien de los demás. La ley fue dada no para los justos, no para los que hacen bien, sino para los que se rebelan a la autoridad, con lo que se rebelan a lo que es justo. Ahora, el problema aquí es que tenemos que dos cosas que hace la ley. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice que la ley nos da conocimiento del pecado, porque si no existiera ley, entonces no sabríamos lo que es pecado. Si hay una señal de stop en una esquina, tú sabes que tienes que hacer, tienes que parar, ¿verdad? Porque está la señal. Pero si no está la señal, ¿te tienes que parar o no tienes que parar? No te tienes que parar. La ley lo que hace es mostrarte que si te pasas esa esquina, estás violando
La ley. Entonces la ley fue dada para decirnos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Entonces, la ley fue dada para que nosotros podamos reconocer el pecado, y aquí hay una lista tremenda de cosas: transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos, que maltratan a sus padres, matricidas y parricidas, que eso quiere decir que maltratan a sus papás y a su mamá. Y que es quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Los transgresores y desobedientes, no tengas otros dioses delante de mí. Impíos y pecadores, no te hagas ídolos. Irreverentes y profanos, no uses el nombre de Dios. Maltratan a sus padres, honra a tu padre y a tu madre. Asesinos, no matarás. Adúlteros y homosexuales, no adulterarás. Secuestradores, no robarás. Mentirosos y que juran en falso, no dar falso testimonio. Y los que están en contra de la sana doctrina, no codiciar. Entonces aquí tenemos en estos 10 mandamientos un paralelo similar de lo que está mostrando acerca de lo que hace la ley. La ley te lleva a reconocer el pecado, pero también la ley lo que hace es guiarte a la salvación. Eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, y dice: entonces la ley fue dada como nuestro guía hasta que viniera Jesucristo. La guía nos lleva al Salvador, porque la ley, a través de la ley nos damos cuenta que ninguno de nosotros podemos cumplir los mandamientos, los estándares de Dios para nosotros, y lo único que nos queda es que alguien pueda cumplirlo por nosotros, y ese alguien que cumplió la ley por nosotros se llama Jesucristo. Es Dios hecho carne, y Él vino a cumplir la ley por nosotros, y Él vino a pagar el precio por nosotros para llevarnos a la salvación. A través de la ley conocemos el pecado, y a través de la ley somos guiados a Jesucristo, porque Él es el único que puede y ha cumplido la ley por nosotros. Este es el glorioso evangelio. Escuche, esta tarde Dios nos da a cada uno de nosotros un reto impresionante. A través de este glorioso evangelio, el glorioso evangelio transforma la vida. El glorioso evangelio nos enseña la sana doctrina, y el glorioso evangelio nos da sentido a la ley y nos guía a la salvación.